Muy buenas noches a todos y a todas, a las personas con las que estamos en este momento conectados a este nuevo espacio de las dos orillas, llamado Suena Duro. Hoy Cali suena duro en las dos orillas. Para este espacio tenemos a tres grandes invitados: a Ana Arazo, concejala de Cali; Fabio Cardoso, asesor de la alcaldía; y Jefferson Lozano, vocero del punto de resistencia Portada al Mar y coordinador de la Guardia Popular. Entonces, este espacio un poco lo queríamos hacer y empezar por Cali, porque Cali ha sido, por decirlo así, el epicentro político del gran hecho político, ahí sí, de este año. El gran paro nacional que empezó el 28 de abril. Cali fue el gran centro de, de este hecho político en nuestro país, y quisiéramos, con los tres, digamos, actores que estuvieron allá en el territorio, quien estuvo en los puntos de resistencia, quien estuvo también desde la administración un poco llevando este proceso de desescalamiento de los bloqueos, y también a quien desde un poco el poder legislativo de los entes territoriales ha acompañado también estas manifestaciones. En el mes de mayo, la alcaldía expidió el decreto 304, que reconoció a la Unión de Resistencias Cali. Para dar un poco de contexto, Primera Línea Somos Todos, como un movimiento autónomo con el que podía interlocutar directamente la institucionalidad y la sociedad y la alcaldía. Es decir, le dio un poco un reconocimiento político a esta organización de jóvenes que salían a las calles, digamos, continuamente por más de 2 o 3 meses en la ciudad de Cali, a bloquear las vías y a exigir, digamos, que fueran escuchados. Sin embargo, en medio de estas confrontaciones con la policía, muchos de estos jóvenes fueron asesinados e incluso desaparecidos, y aún, digamos, hay quienes están buscando a sus familiares, quienes se movilizaron en el paro nacional. Entonces, un poco, yo quisiera empezar digamos, este conversatorio, este espacio de debate que queremos hacer en las dos orillas, preguntando por qué Cali tuvo que esperar decenas de muertos para sentarse a discutir el futuro con sus jóvenes. No sé si Fabio un poco nos podría desde la administración resolvernos esta duda. O sea, ¿qué tiene que pasar también en una sociedad como la caleña, pero también como la colombiana, para que tengamos que esperar que hayan decenas de muertos, casi en su mayoría jóvenes, para sentarnos a hablar con ellos sobre un poco el presente, de los derechos, no solamente de ellos, sino de la ciudadanía, pero también sobre el futuro? Y creo que es un poco también el tema que entra con este paro nacional, y es que hay una juventud que se siente sin futuro, que sale a las calles un poco a exigir que se le resuelva, o sentarse también a hablar un poco con las instituciones y con el poder sobre cuál es el futuro que van a construir en este país. Fabio, cuéntanos. Bueno, con mucho gusto, un cordial saludo. Bueno, lo primero que debo decir sobre este aspecto tan dramático y puntual es que recordemos que el 28, cuando comienza la gran jornada, fue el resultado de una convocatoria que hizo el Comando Nacional de Paro, y una convocatoria fundamentalmente en contra de unas decisiones y de unas políticas nacionales. Como resultado de esa convocatoria se produce un acontecimiento sin precedentes, por lo menos en la historia reciente, en donde seguramente ni siquiera los protagonistas tenían previsto el desarrollo, el alcance y la repercusión de ese gran estallido. A nosotros en Colombia entera nos sorprendió, y realmente se le aplica a las protestas pacíficas y ciudadanas una vieja fórmula en Colombia, un viejo expediente en Colombia, y es la respuesta arbitraria por parte del Estado. Frente a semejante circunstancia, la alcaldía de Santiago de Cali, por el contrario, adoptó el mecanismo del diálogo para la superación de las dificultades. Probablemente pudimos haber adelantado un proceso anterior en procura de evitar lo que había ocurrido. Sin embargo, creo que nadie preveía lo que iba a ocurrir ulteriormente al inicio de la gran jornada. Sin embargo, ese levantamiento de esa bandera del diálogo produjo en Santiago de Cali encono por parte de sectores de la población y de la sociedad caleña, y desde luego también se puso en contrapelo con una política nacional, una política que iba en otra dirección. Allí hubo un choque de concepciones en relación con la gestión de los conflictos sociales, pero finalmente nosotros logramos, a pesar de las dificultades contra viento y marea, imponer una fórmula de diálogo.
e encontramos un interlocutor también dispuesto a adelantar un proceso de diálogo en medio de la refriega. Eso fue un tanto las dificultades que se generaron, pero ese diálogo permitió que se parara las dinámicas vistas en Colombia y especialmente pues la letalidad misma de los acontecimientos que ya empañaban esa gran jornada en Colombia. Perfecto, Fabio, muchísimas gracias. ¿Cómo lo ves tú, Jefferson, desde la calle? ¿Cómo sentiste un poco ese enfoque que dice Fabio de diálogo de la alcaldía en Santiago de Cali? Pues, a ver, yo creo que Fabio, qué pena, Fabio expone un elemento fundamental y es como el motivo político que llama a la convocatoria, ¿no? Pero cuando uno se pone a evaluar, uno se da cuenta que el motivo político no es el motivo verdaderamente real que movilizó a la gente, ¿sí? Porque pues yo creo que la mayoría de jóvenes en Cali por lo menos no pagamos impuestos, ni siquiera tenemos salario, ¿sí? Y yo creo que pues realmente no nos afectaba de manera directa. Pero así como pasó el 21N del 2019, se convoca una marcha con motivos totalmente distintos y termina derivado en un enfrentamiento callejero que ha venido escalando hasta lo que fue el 28 de abril. Yo creo que allí hay que mirar la situación que tienen los jóvenes ahora, ¿no? Un desempleo desbordado, no hay oportunidades de educación, no hay oportunidades de emprendimiento ni siquiera, ¿sí? Y tenemos unas grandes capas de juventudes que están sumamente desocupadas y no hacen nada más que estar en la casa esperando la oportunidad. Y por otro lado, lo que vos decís es cierto. Tuvimos que esperar un montón de tiempo para los diálogos pues, que derivaron en la URC, ¿sí? Yo creo, y fue un asunto que hablamos incluso con el alcalde a puerta cerrada, que el proceso se pudo haber acelerado mucho más si la alcaldía y el gobierno local se hubiesen parado en la raya a impedir ese tratamiento militar de la protesta, ¿sí? Porque era un asunto dialéctico. Entre más reprimían, la gente más salía ofendida y cada vez había más enfrentándose y el conflicto no hizo sino degradarse y degradarse a unos puntos en donde ni siquiera la policía atacaba, sino que eran paramilitares. Entonces, es un asunto que creo yo se pudo haber acelerado. Obviamente son unas condiciones que se desbordan, pero sí hubo unas graves falencias de la alcaldía en esa gestión política de la situación. Perfecto, Jefferson, muchísimas gracias. Digamos que casi siempre el manejo de la protesta social está en cabeza del Ejecutivo. Sin embargo, pues Ana, a pesar de estar, digamos, un poco en un órgano legislativo que tiene sus particularidades, digamos, más allá de lo legislativo, que es el Consejo Municipal, digamos, ha sido muy activa, o sea, ha sido una de las concejalas que ha estado muy activa. Ella, ¿tú cómo ves? O sea, un poco, ¿por qué aguantarse, digamos, un poco tanta sangre, correr por las calles de Cali para sentarse a hablar, para intentar desescalar la situación, Ana? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, pues yo creo que sin duda alguna fue un hecho sin precedentes, pero la razón principal por la que no hubo una negociación de entrada es porque no había voluntad política. O sea, el gobierno nacional no tenía la voluntad de sentarse a dialogar y mucho menos a resolverle a la movilización que estaba manifestándose. Y en ese sentido, pues yo creo que Jorge Iván le hizo juego a eso. No sé, yo pudiera entender que de entrada cuando pasan estos actos de violencia que se reflejan en hechos vandálicos contra el CAM, pues él pudiese alarmarse, pero yo sí creo que los primeros 3 días en los que Jorge Iván no supo qué hacer con el estallido social, quien tomó el mando fue quien no respeta o no garantiza la protesta al derecho social. Por eso casi que le otorga el poder al gobierno nacional y es el gobierno nacional que no tiene ninguna voluntad de dialogar, de hacer lo que hizo y darle tratamiento militar a la protesta social. Entonces, la razón principal es esa. No teníamos un gobierno nacional, no teníamos una fuerza policía nacional que quisiera negociar. Y en eso Jorge Iván fue muy permisivo y por eso pues tuvimos todo ese derramamiento de sangre. Ya cuando medianamente vemos que esto efectivamente es un estallido social que se prolonga en el tiempo,
aún por encima de las decisiones nacionales, medianamente vemos a un alcalde que decide asumir su lugar como alcalde y por eso se generan las mesas de diálogo. Pero de entrada, lo que hubo aquí fue un rechazo a la protesta, fue una no garantía a la protesta social y por ende violación completa a los derechos de quienes estaban ahí con un abuso además de la fuerza policiva que casi que le otorga incluso, y además esto lo decíamos mucho en los análisis, casi que era una especie de laboratorio para demostrarle a las demás ciudades que no podían manifestarse de esta manera porque como fuera la fuerza pública iba a impedir la movilización. Pero nos encontramos con una juventud que evidentemente había perdido completamente toda la legitimidad y el respeto contra la fuerza pública y decidió exponerse como carne de cañón. Pero aquí lo concreto y lo real es que no hubo un gobierno que tuviese voluntad política para negociar con la juventud. Cuando hablamos de voluntad política, casi siempre cuando hablamos de voluntad política, hablamos también de posibilidad del poder, ¿no? O sea, digamos que no es fácil tampoco moverse entre un gobierno en un estado que es supremamente centralista como el colombiano, a, digamos, un poco a imponer las posibilidades de diálogo en lo territorial. Y yo un poco ato en sus tres intervenciones y leo, digamos, también un trasfondo, y es que hubo un cierto, primero como un cierto golpe de Estado institucional a través del gobierno nacional al ente territorial de Santiago de Cali. O sea, lo que yo un poco veo y lo que también un poco he escuchado por quienes hemos estado en este tema a profundidad, es que un poco en Cali hubo así que un gobierno o seminacional o semimilitar. Yo quisiera escucharlos, esta era la tercera pregunta, pero ya que entró el tema, yo quisiera escucharlos a ustedes, cómo leyeron ustedes estando también en el terreno este tema. O sea, es cierto que hubo, digamos, digamos, casi que un golpe de Estado institucional, por decirlo así, por parte de las fuerzas militares o por parte del gobierno central, o hubo simplemente una falta de lectura política y de empatía por parte de la alcaldía para, digamos, un poco asumir este estallido social de otra manera, o definitivamente lo obligaron un poco a asumirlo con mano fuerte para debilitar la protesta desde un inicio. No sé qué lectura tienes tú, Fabio. Sé que es muy difícil la posición en la que yo te pongo, pero pues quisiéramos también, para darle claridad también a la gente que nos ve, un poco saber cómo fue, sobre todo esas primeras 2 o 3 semanas, el gran estallido social, y que veíamos un poco, el alcalde ni siquiera se veía en los medios, no se veía en el territorio, no salía tampoco un poco a calmar los ánimos, sino que en un momento dado pareciera que estuviera fuera de la ciudad. Entonces, ¿cómo fueron esos momentos o qué lectura tienen ustedes también desde la administración, Fabio? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, la verdad es que muchos de los dispositivos legales y constitucionales son en Colombia letra muerta. Esa de que el alcalde es el comandante de la policía en su territorio, en su localidad o distrito, eso hace parte pues de esa letra muerta que yo me refiero. Realmente la policía, las fuerzas militares son estructuras de orden nacional y que están a discreción del poder presidencial. El presidente de la República, como lo señala el profesor Valencia Villa en su texto clásico, es una especie de monarca que se elige cada 4 años. Es decir, el excesivo presidencialismo hace que el presidente tenga atribuciones por encima de los alcaldes y de los gobernadores y de las gobernadoras. Esto pasó en todo Colombia, y es que cuando se presenta este acontecimiento con las repercusiones de las que estamos hablando, el gobierno adopta como postura una respuesta y el bando policial y militar pues responden a las directrices del gobierno central. En primer lugar, la muestra más evidente con lo que se ilustra lo que estoy diciendo es precisamente el decreto de asistencia militar. Y es que en el último artículo del decreto de asistencia militar conmina, amenaza a gobernadores y alcaldes que si no se adscriben a los dispositivos y a las políticas del gobierno central, pues podrían ser destituidos. Eso fue, digamos, una presión enorme, y a pesar de esa presión y a pesar de esa decisión que asume el gobierno central en todas las latitudes de Colombia, casi que militariza Colombia a las principales ciudades, el gobierno distrital toma la decisión de adelantar un proceso de diálogo con los jóvenes y de las gentes de la resistencia.
al punto incluso que esa decisión de un decreto que adopta la alcaldía, ese decreto fue demandado. Inicialmente pues se sorteó en varias instancias, se aceptó la demanda y se generó una presión de orden jurídico también a través de los organismos de control que empezaron pues a minar también las decisiones que estaban tomando. No obstante, tercamente, y sobre todo pensando en la vida de las comunidades, en el derecho a la protesta y en la necesidad de sortear y dar respuesta a unas demandas legítimas de esas comunidades, tomamos la decisión de adelantar diálogos con la URC, en hacerle un reconocimiento político, en asumir su interlocución como válida. Y empezamos a trabajar con ellos en una agenda de alcance social, de alcance económico, de alcance cultural, de alcance político también. Entonces yo sí quiero marcar acá la disposición de la alcaldía, a pesar de las adversidades y un clima y una atmósfera en contra del diálogo, además respaldado por un sector importante de la sociedad caleña. Sin embargo, tomamos la decisión de dialogar con la URC. ¿Qué visión tienen ustedes desde el Consejo, Ana, ya que tienen también la función del control político frente a lo que dice Fabio? Un poco que, digamos, siempre había una disposición al diálogo, que, digamos, este tema de que el comandante de policía, digamos, de las ciudades es quien manda en la policía, no es tan cierto, que estamos en un estado lo suficientemente centralista como para imponer ese tipo de decisiones, sobre todo pues en un momento de excepcionalidad como lo fue el paro nacional. ¿Cómo lo veían ustedes desde dentro del Consejo, también en su función de control político, Ana? Bueno, lo primero que hace el alcalde a 2 días de iniciar el estallido social es citar al Consejo de Cali para contarle la situación, pero sobre todo las decisiones que va a tomar. Y dentro de lo que él cuenta y las decisiones que él asume es que va a abrirle la puerta a la ciudad al ministro de Defensa y a Zapatero para que asuman el tomar el mando bueno, no para tomar el mando, no lo digo así, para que asumieran obviamente el estallido social y se pudiera restablecer el orden. Yo quisiera, o sea, yo sí creo, además porque estas fueron las razones por las que nosotros decidimos salir de la coalición de gobierno, yo sí creo que no hubo de entrada por parte de Jorge Iván una intencionalidad de diálogo. Yo creo que Jorge Iván, en medio de no saber qué hacer, sí le otorgó esa confianza o pensó que se iba a restablecer el orden vía asistencia militar o vía fuerza pública, porque esa fue casi que cada vez que nosotros interlocutábamos con Jorge Iván, lo que se escuchaba era que los vándalos iban a destruir la ciudad y que no podía permitir que siguieran destruyendo la ciudad. Entonces, en ese sentido, yo no creo que había una intención de diálogo, además porque nosotros nos dispusimos como curules para que se pudiera generar todo tipo de diálogo y no hubo intencionalidad desde un inicio. Yo sí creo que él confió en que Zapatero y en que la fuerza pública iba a resolver. ¿Por qué asumen entonces el diálogo? Porque vieron que esta juventud definitivamente se expuso como carne de cañón para poder, para poder manifestarse. O sea, yo creo que ya en un acto de ver que evidentemente la juventud estaba completamente decidida a poner su vida si era necesario en estas movilizaciones, entonces ahí sí ya se empieza a hablar después de muchos días de diálogo. Además también hay que plantear que pues esto fue una situación en la que incluso los mismos voceros de los puntos de resistencia estaban organizándose para saber qué diálogos debían poner en esas mesas y demás. Pero no, yo no siento, y era algo que nosotros le pedíamos mucho al Consejo de Cali, que se abrieran esos escenarios de diálogo o que por lo menos la mesa directiva del Consejo de Cali pudiese salir a la calle para intentar dialogar. Lo primero que hace el Consejo de Cali es aperturar un espacio para que las diversas voces se pudieran escuchar en el Consejo de manera virtual. Y el primer día que se abre el espacio, hablan solo los líderes de los concejales. Entonces uno dice, pues eso ahí no hay ninguna posibilidad de diálogo, porque quienes estaban en los puntos de resistencia eran los jóvenes que incluso estaban expresando una crisis de representatividad en esos concejales. Entonces, yo creo que evidentemente de entrada no se posibilita ese diálogo, y eso lo que hace es generar pues que se diera pues
se prolongara en el tiempo la movilización y pues tuviéramos los resultados y la violación de derechos humanos que tuvimos. Además, porque yo le insistía mucho a Jorge Iván que él, ¿por qué no se pronunciaba? Cuando nosotros sabíamos que incluso había dos PMU, uno en el que él estaba y otro en el que evidentemente no estaba porque no tomaba las decisiones. Entonces uno decía, bueno, ¿quién tiene el mando? Y la pregunta que le hacíamos a Jorge Iván es, ¿quién tiene el mando? Y él salía a decir al otro día, no es que tengo el mando yo. Entonces decía, entonces, si usted tiene el mando, tiene la responsabilidad de los muertos que hoy estamos teniendo en la ciudad. Y después salía a limpiarse las manos. Entonces, evidentemente había una especie de confusión, o bueno, muchos otros catalogan la situación que se vivió en ese momento por parte de la alcaldía, incluso con favores al Centro Democrático, al mismo gobierno nacional, porque evidentemente no había un direccionamiento por parte del alcalde, lo que le permitió pues toda una apertura a la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública y el decreto de la asistencia militar. Bueno, no quisiera dejar a Jefferson sin palabra, pero no sé si Fabio, frente a lo que dice Ana, quisiera replicar algo o cómo, digamos, ve, digamos, porque yo veo dos versiones distintas un poco, ¿no? O sea, Fabio nos dice, prácticamente el gobierno central se impuso aquí, Ana dice, el alcalde nos decía que él seguía mandando, pero a veces no mandaba, entonces no sé si Fabio, digamos, un poco, porque lo cita en su intervención Ana, quisiera, digamos, un poco aclararnos o decir algo frente a eso, o seguimos con Jefferson. Bueno, yo quisiera simplemente anotar lo siguiente. Yo tengo vivido en mi memoria ese espacio de varios meses. Jefferson fue uno del grupo de personas que hizo parte del proceso de negociación con la alcaldía, en donde estuvimos trabajando durante largas jornadas acerca de la construcción de un acuerdo con la URC. Un acuerdo que tenía como fin varios propósitos. El primero de los propósitos era lograr a través del diálogo parar los enfrentamientos que estaban significando para los jóvenes muertes por parte de las estructuras del Estado central y por parte incluso también de agentes paramilitares que circularon en Cali y que aún no se producen capturas y procesos investigativos pues no son evidentes. Y en segundo lugar también lograr emprender un proceso que permitiese el desbloqueo de la ciudad. En ese momento, a pesar de esa decisión que se toma, pues unos y otros centran críticas en el alcalde, en el gobierno, pero eso hace parte pues de la dinámica misma política y democrática, y es que pues son los gobiernos quienes toman decisiones y es las comunidades quienes valoran esas decisiones y fueron oportunas o no. Pero yo sí quiero insistir en que durante el periodo en donde se generó mayor dramatismo en la alcaldía de Santiago de Cali, se levantó la bandera, probablemente no fue suficientemente claro, digamos, en el comienzo, porque hubo una especie como de aturdimiento, si se quiere, frente a los acontecimientos envolventes que se presentaron en Colombia y en Cali con mayor ahínco, un poco también por los indicadores sociales de Cali, el proceso de rebelión que se presentó en la ciudad, pues tuvo mucha fuerza y tuvo realmente también un respaldo importante del conjunto de los sectores sociales que configuran el mosaico de nuestro distrito. Pero nosotros sí levantamos la bandera del diálogo y creo que gracias a esa decisión se paró la mortandad, la arbitrariedad y lo que está ocurriendo en nuestro territorio, en nuestra región. Perfecto, Fabio, muchísimas gracias. Y ahora sí, Jefferson, ¿cómo vivían ustedes al final? ¿Fueron los protagonistas de este momento histórico en el país? Estas dos versiones encontradas. O sea, ¿qué sentían ustedes en la calle cada vez que en las noches oían o veían o sentían, o incluso les llegaban a sus puntos agentes policiales, digamos, incumpliendo protocolos de atención a la protesta social, o simplemente personas, digamos, armadas, paramilitares, como los hemos llamado en este país, a dispararles, o se enteraban, digamos, que en otro punto estaba pasando algo así? ¿Cómo sienten ustedes? ¿Cuál es su lectura de ese momento? ¿Qué nos dice Jefferson? Yo creo que allí hay que hacer un matiz, porque digamos que más que sentir o no sentir, o si tuvimos voluntad o no tuvimos voluntad, es pues ver cómo fueron los hechos, ¿no? Y es que se alega que el gobierno central se impuso, pero cuando uno revisa las fechas de los decretos,
El decreto 575, creo que es el número del nacional, salió el 29 de mayo. Y el decreto de garantías de la mesa de diálogo de la URC sale el 30 de mayo. Entonces, yo me pregunto, el primer mes de represión, porque creo que el primer mes fue el periodo más agudo del conflicto, ¿qué pasó durante ese primer mes? Y eso va de la mano con lo que estás diciendo, y es que empiezan a ocurrir una serie de hechos sumamente irregulares, ¿sí? Y yo pongo el ejemplo, por lo menos en la portada, el hecho que captó toda la atención fue que llegó un camión cargado de civiles armados a dispararle a la gente. Menos mal, pues, como dice Ana, los pelados se entregan como carne de cañón y cazan el camión. Y dentro del camión hay un canguro con un chaleco de la policía, unas esposas y un listado de nombres con códigos que realmente nunca se supo qué significaban. ¿A qué voy con esto? Que más allá de tener voluntad de diálogo, más allá de haber desplegado acciones, a Cali se le debe una verdad que no ha sido contada. Cuando uno revisa el decreto de garantías de la mesa de la URC, el artículo 4 habla expresamente de la creación de una comisión de esclarecimiento del conflicto durante el paro del 28 de abril. A día de hoy, esa verdad, esa comisión, perdón, no ha sido construida, ¿sí? Esa verdad no ha sido contada y hay responsabilidades particulares que no han sido asumidas, ¿sí? Y yo vuelvo y pregunto, el primer mes, ¿qué hizo el alcalde con el manejo de la fuerza pública? El primer mes, ¿quién estaba realmente al mando de la fuerza pública? ¿Quién organizó a los civiles armados, a los paramilitares? Porque eso fue paramilitarismo puro y duro que salió en Ciudad Jardín a disparar a los manifestantes, ¿sí? ¿Qué pasó con todos los ataques a PR, con los enfrentamientos a fusil en Apocalipso, ¿sí? Digamos que hay una serie de hechos que no se hablan, que como es tradición en este país, se construyen unos diálogos y más que diálogos se hace un perdón y olvido, y nunca se esclarece qué ha ocurrido en las situaciones. Y yo creo que en Cali se está repitiendo la dinámica de lo que ha ocurrido incluso a nivel nacional. Se reproducen unas dinámicas paramilitares, unas dinámicas completamente irregulares y los responsables como si nada, directamente relacionados con el gobierno, porque yo creo que aquí varios sabemos cómo trabajan, cómo trabaja el crimen en general, cómo trabajan estas redes de paramilitarismo, y con la venia completa de la institución de la policía. Entonces, de nuevo, ¿quién estaba al mando de esos escuadrones? Y eso es un asunto que se le debe a la ciudad, ¿sí? Que no ha sido esclarecido y que va de la mano con los acuerdos. Y yo creo fielmente que, listo, es entendible, se desborda una situación, pero hay unas responsabilidades que se deben asumir, porque no se puede salir con la excusa de que fue el gobierno nacional quien se impuso, cuando la imposición del decreto fue un mes después del estallido. Y yo creo que hay muchas cosas que ocurrieron en ese lapso de tiempo que no han sido esclarecidas ni asumidas por los respectivos responsables. Digamos, un poco lo que nos deja esta sección es que hay una necesidad y los muchachos también de los puntos de resistencia están reclamando que se esclarezcan los hechos. Un poco lo que nos dice la historia de este país es que cuando le ha sido muy costoso a las fuerzas institucionales el control de las manifestaciones o las protestas o las formas de subversión del orden, digamos, un poco han tercerizado esa acción digamos, en paramilitarismo, para que no les cargue y sobre todo no les impacte internacionalmente a las fuerzas regulares esa represión, ¿no? Y creo que un poco lo que vimos en Cali es la continuación de esa historia que ya digamos que degradó el conflicto hasta niveles, digamos, muy degradantes, digamos, absolutamente inhumanos en el orden nacional, y en Cali un poco se repitió eso. Yo creo que es el llamado Jefferson, que estuvo, digamos, un poco en la calle, es a aclarar eso, y creo que como sociedad, la sociedad caleña también tiene que decirse a sí misma la verdad de lo que pasó en esos hechos, digamos, de ese primer mes terrible del paro en Cali. Yo quisiera un poco... Un breve comentario. Si me lo permite, un breve comentario. Sí. Yo estoy de acuerdo con Jefferson. Yo creo que aquí en Cali se nos debe a nosotros también verdades, y se nos debe también investigaciones, y se deben individualizaciones.
lo que señala Jefferson es verdad. Aquí se presentó un fenómeno paramilitar en nivel urbano que todos lo vimos, y sin embargo a estas alturas no se producen capturas, no se producen investigaciones serias, no hay lugar a esas investigaciones. Nosotros, en el marco del proceso de conversaciones con la URC, convocamos y citamos al jefe seccional de fiscalías justamente para que se presentaran allí in situ, y que se le preguntó también por los procesos de investigación para que se respondiera a estas denuncias en las que nosotros nos sumamos también. En la visita que hizo también la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el alcalde también le presentó a la Comisión de Naciones Unidas estas denuncias que hoy están de nuevo recogiendo aquí en Dos Orillas. Y desde luego también no queremos exculparnos ni una olímpica salida de no asumir responsabilidades. El gobierno distrital también tiene responsabilidades en lo que aconteció y lo estamos asumiendo, ¿sí? Simplemente lo que quiero decir es que en todo momento es probable que en ese primer mes tan duro que se vivió, debió haberse tomado una decisión que se tomó ulteriormente, pero definitivamente nosotros sí reivindicamos, pues hoy buena parte de la opinión pública nacional y local se nos señala a nosotros por haber sido consentidores con los vándalos, como se les señala aquí en Colombia al grupo de personas que estuvieron en las barricadas y estuvieron en los puntos de resistencia, pero nosotros les concedimos una válida interlocución, les atendimos y asumimos el diálogo como mecanismo de gestión de ese conflicto y de la conversación que adelantamos con nosotros, con los compañeros de las resistencias. Perfecto, Fabio, muchísimas gracias. Yo quisiera girar un poco la conversación y que muy corto me dijeran, cuando uno lee digamos, un poco el acuerdo de instalación de la mesa de negociaciones, se entiende muy bien el estallido social, ¿no? Allí hay cosas básicas como, por ejemplo, garantizar la alimentación en los barrios que acompañaban los puntos de resistencia. Creo que digamos, eso es muy llamativo porque también indica el nivel de precariedad en la que están los jóvenes y muchas de las personas que están en esas barriadas. Yo quisiera preguntarles cómo van la implementación de lo que se llamó el plan de emergencia. Hemos visto que hay en ese momento, o en la semana pasada más bien, bloqueos en Puerto Resistencia denunciando que un poco la empleabilidad que se les había prometido a los muchachos de los puntos de resistencia, pero también a las comunidades que acompañan a esos puntos, no se están cumpliendo. Vemos un poco que el nivel de confrontación vuelve a subir. Yo quisiera preguntarle a Jefferson cómo va la implementación de ese plan de emergencia. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué promesas se han incumplido? Pues a ver, digamos, yo creo que la frase que sintetiza el resultado de esos diálogos es que a grandes batallas hay pequeñas recompensas. Y ocurre que, como ya lo dije, en el acuerdo hay puntos establecidos para asuntos muy puntuales, como por ejemplo la comisión de esclarecimiento que no se ha construido. Y además de eso, se estableció la mesa como un espacio donde se podía hacer gestión de proyectos, de distintos proyectos, que eso pues marcha a medias. Pero yo puedo, digamos, hablar concretamente de dos cosas, que son las únicas dos cosas que se han ejecutado a partir de esos acuerdos. Mercados para la olla comunitaria y 10 espacios de 10 gestiones contractuales con la Secretaría de Paz y bueno, otras instancias institucionales. 10 acuerdos y mercados. 10 contratos y mercados, me disculpo. Y cuando uno va y revisa los hechos, pues uno se da cuenta que las primeras líneas no eran 10, eran cientos, incluso miles algunos días, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que el Estado o el gobierno local, por lo menos, ha mostrado una incapacidad completa para la solución de los problemas estructurales que atraviesa la ciudad. Entonces uno se pregunta, ¿para qué se está usando todo el potencial burocrático que tiene el gobierno local? ¿Para qué sirve ese aparatísimo que está montado y que pagamos con el trabajo de todos nosotros? Porque al final eso es un recaudo de impuestos bastante importante, ¿sí? Y en otro sentido, pues, encima digamos, lo poco que se ha logrado ejecutar a partir de los acuerdos,
pues cuando llegan esas gestiones a los territorios, pues los mismos funcionarios terminan torpedeando los procesos. Y hablo de un caso puntual que no voy a entrar en detalles por diversas razones, pero resulta que hay una gestión contractual de estos 10 cupos y resulta que los 10 contratos fueron retenidos por uno de los funcionarios encargados de ejecutar el plan, ¿sí? Y asignó a dedo todos y cada uno de los contratos. Entonces uno se pregunta de nuevo, ¿cuál es el papel de la alcaldía para la ejecución de los acuerdos que se están estructurando en esa mesa, ¿sí? Y de nuevo se muestra una incapacidad completa para gestionar y resolver los problemas políticos que atraviesa la ciudad. Entonces, claro, se viven 3 meses de paro muy fuerte, una serie de mesas de diálogo sumamente desgastantes, ¿sí? Y Fabio Cardoso lo dice, el decreto de la mesa lo firmamos una vez a la 1, 2 de la mañana, una cosa así, nos demoramos un montón, ¿sí? Entonces, queda un decreto sumamente bonito, pero cuando uno lo contrasta con la realidad, no absolutamente nada. Y yo creo que ha jugado incluso un papel, lastimosamente ha jugado un papel más importante el capital privado en la gestión de las situaciones que está viviendo la juventud. Porque cuando uno va a evaluar, pues hay diferentes conglomerados económicos, sectores privados, incluso grupos de vecinos que hacen la autogestión, vecinos ricos, por cierto, que hacen la gestión y terminan solucionando incluso más rápido que el gobierno. Entonces, es como, bueno, ¿cuál es la contradicción aquí? ¿Cómo es que está funcionando esta sociedad? ¿Para qué sirve la burocracia estatal? Y yo creo que eso ha quedado en una completa evidencia a partir de los acuerdos que ha surgido con la URC, porque fue mucho lo que se prometió, mucha la proyección que se planteó, muchas, digamos, promesas implícitas de podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero realmente no se ha ejecutado gran cosa y pues hemos quedado en esos dos únicos elementos. O sea, que retomando un poco una frase que dijo Fabio, parece que el acuerdo se quedó en papel mojado. Digamos, que responderle a, digamos, a Jefferson, un joven que negocia también de buena fe, que un poco desescalan también el conflicto que vivía Cali desde la administración, Fabio. Bueno, yo no dije papel mojado, sino letra muerta, y no refiriéndome al acuerdo, a un dispositivo constitucional. Quiero hacer esa precisión. Mire, estamos hablando del primer momento, que es el programa de emergencia, el programa de inclusión social y de emergencia. Ese es un programa ciertamente de emergencia y desde ese punto de vista un tanto asistencialista, en donde se plantea un paquete de asistencia alimentaria. Estamos hablando de más de 170.000 raciones durante este periodo, ¿cierto? Se comprometieron 500 raciones de comida en los 26 puntos de la resistencia. Y lo hicimos un poco por la experiencia. Y es que muchas personas que estaban en esos momentos por primera vez tenían 3 comidas diarias. Y el problema también que se evidencia en una ciudad como Cali, en una sociedad como la caleña, es que hay un tema de hambre, ¿cierto? Y unos indicadores durísimos. Hoy el desempleo está por encima del 20%. Hay unas brigadas de salud que están en marcha, ¿cierto? Y el tema de la empleabilidad del que habla Jefferson no son 10 empleos. Hay un paquete para 300 empleos de jóvenes que hicieron parte de las líneas de resistencia en la ciudad. En esta semana y en las anteriores se ha venido ejecutando el programa y estamos cerca de cumplir el propósito de los 300 personas vinculadas a la administración. Inicialmente hubo dificultades porque muchos de los muchachos y de las jóvenes que se intentaba vincular a la alcaldía de Santiago de Cali, pues no cumplían con los requisitos o tenían dificultades para acopiar los documentos para perfeccionar su vinculación. Fue preciso entonces buscar el apoyo de la arquidiócesis para enganchar esos muchachos. Muchos de ellos incluso tenían anotaciones, faltas al código disciplinario de policía y que les impedía tener los documentos al día. Pero eso se está adelantando. Ahora, la segunda fase tiene que ser una fase que responda a los desafíos grandes de una sociedad como la nuestra, ¿cierto? De una sociedad como la nuestra.
Entonces, Ahora la puerta entre gatas. Ahora la puerta Jever, entre gatas. el micrófono. Jever, tiene el micrófono abierto. No, abierto. Bueno, y entonces en adelante lo que sigue es con las distintas liderazgos que hay en las comunidades de Santiago de Cali, con los distintos actores, con el Consejo Municipal, empezar a construir políticas que ofrezcan respuestas a esos requerimientos que se hicieron en los tiempos, en el periodo mismo de la resistencia y que hoy siguen con vigencia plena. Es probable que el gobierno de Santiago de Cali, el que preside Jorge Iván Ospina, no responda a esos desafíos que son dificultades y problemáticas de hondo calado y que tienen que ver con una problemática integral, sustantiva que tenemos nosotros como sociedad. Pero sí se pretende dar respuesta. Y en eso no queremos hacerlo de manera unilateral como gobernantes, sino queremos nosotros también adelantar un proceso de construcción con los jóvenes de la resistencia, con las comunidades en las barriadas, con los actores y líderes sociales y políticos que hay en la ciudad, para que entre todos nosotros logremos dar respuestas, ofrecer respuestas a las demandas que se evidenciaron en estos meses de protestas en Santiago de Cali. Perfecto, Fabio, muchísimas gracias. Desde el Consejo, ¿cómo ven la implementación del plan de emergencia y los acuerdos a los que se llegó para un poco desbloquear la ciudad, Ana? Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que hace exactamente una semana varias curules con motivo de la manifestación de Puerto Resistencia le pedíamos a la alcaldía que le contara al Consejo de Cali cuáles habían sido los acuerdos con la UNDC, porque no los conocíamos. Bueno, uno porque medianamente estaba más conectado pues con el tema del paro, pero muchos concejales no sabían qué era lo que se había pactado y qué era lo que estaba incumpliendo para que los manifestantes volvieran a salir a movilizarse. Entonces, pues ahí hubo como una socialización por parte de la Secretaría de Paz, que pues ha estado como más conectada con ello, pero eso deja de entrada pues como una lectura de que evidentemente el Consejo pues está muy desconectado de lo que se está pactando y de lo que se está haciendo posterior a un paro. Y es que ha sido un consejo que se ha dedicado sobre todo a señalar, a criticar, a decir que no se puede hacer el monumento, que no se puede darle concesiones a los vándalos, más que a resolver. Y bueno, yo creo que ahí eso es una crítica o más bien una realidad que la ciudadanía caleña debería voltear la mirada sobre ese Consejo de Cali. Lo segundo es que yo también coincido en que eso fue un acuerdo mínimo, o sea, para lo que estaba exigiendo la movilización, lo que pide, lo que se pacta son cosas vitales, o sea, lo que tú decías ahora, el tema de los alimentos, yo creo que es una cosa que es terrible que uno tenga que generar un proceso de movilización como el que se dio para que se le pueda medianamente conectar con las ollas comunitarias a la ciudadanía, y eso deja mucho que decir de una alcaldía que lamentablemente no ha tenido propuestas, no ha tenido presupuestos para poder salir a resolverle una situación a la comunidad caleña, sumado a otras malas decisiones que ya venía tomando Jorge Iván frente al tema de la feria y todo ese tipo de situaciones. Entonces yo sí creo que Jorge Iván le faltó, y esto le insistimos mucho desde esa curul, le faltó entender el momento y lo que estaba pidiendo la juventud caleña. Muchas veces le dijimos, cojamos ese plan de desarrollo, todos esos planes, esos indicadores y esas metas que se tienen en el plan de desarrollo, tenemos que reenfocarlos a unos indicadores que nos permita atender las necesidades del paro. Frente a eso no hubo mayor acogida por parte ni de planeación ni de la alcaldía, y pues posterior a ello pues empezaron a anunciar unos nuevos planes que yo he sentido mucho que se han quedado en anuncios, y yo le he insistido mucho desde esta curul también al alcalde, bueno, ¿cuándo van a ejecutar? ¿Qué están resolviendo? Porque lo que uno habla con jóvenes de la primera línea, que también hay visiones encontradas, es que sí, les dijeron que lo de las ollas, pero el tema a la hora de ejecutar una olla les piden tener un sitio. Y esos muchachos, ¿de dónde van a buscar una casa? ¿Dónde van a tener recursos para tener una casa para poder ejecutar una olla comunitaria? Entonces yo creo que ahí no se ha podido como resolver
todos los asuntos burocráticos que para mí son trabas que le pone la alcaldía para poder ejecutar incluso un acuerdo que es mínimo. Entonces, pues yo sí quiero aprovechar pues, para hacer este llamado y decir que pues muchos de ellos no han podido acceder a esos planes porque o no cuentan con todos los papeles necesarios para poder trabajar en la alcaldía o no cuentan con todas las condiciones para ejecutar una olla comunitaria y el hambre no espera, o sea, la olla comunitaria, si se comprometieron a hacer unas ollas comunitarias hasta que los muchachos no tengan una casa, que quién sabe, una casa mínimo en Cali vale 1.000.000 de pesos, esos muchachos de dónde van a sacar plata para eso. Entonces, sí han estado muy puestos a poder hacer cosas concretas, prestar sitios, mirar los bazares, porque además hay que decirlo también, los muchachos a partir de este estallido social han venido haciendo espacios de emprendimiento y en eso han apoyado mucho, pero en lo realmente esencial, que es mínimo, pues no se dan respuesta. Y yo creo que ahí la alcaldía tiene que focalizar. O sea, el alcalde de Cali no puede pasar más habiendo vivido lo que vivimos en nuestra ciudad y no reenfocar los presupuestos y no reenfocar los planes de trabajo y no reenfocar el plan de desarrollo. Y yo creo que vamos a mirar cómo va a pasar este fin de año, porque ahí es donde vamos a ver si de verdad va a haber la plática para cumplir la URC con esos acuerdos que para mí son mínimos. Estamos a la espera de que nos llegue el acuerdo distrital, el proyecto de acuerdo distrital, donde se van a mirar los presupuestos y en donde vamos a ver si efectivamente el alcalde entendió el mensaje que esta ciudad le está enviando frente a que hay que focalizar en bienestar social, en garantías para los pelados y en los planes que ya se comprometió, pero que hasta ahora siguen siendo anuncios porque no, pues uno no ve mayor ejecución sobre ello. Perfecto, Ana. Muchísimas gracias. Apreciada concejala, no, es que no quiero que quede pues en el aire porque el proceso de asistencia alimentaria nunca se ha interrumpido. La asistencia consistente en ollas comunitarias. Ahora se trata de hacer el tránsito de ollas comunitarias a comedores. Y el principio de los comedores no es que se arrende una casa. Es simplemente que no, es alguien del vecindario, como en Cali no solamente se van a conformar estas 50 comedores comunitarios, en Cali hay cientos de comedores comunitarios y funcionan así, en la casa de algún vecino se presta el servicio y la compensación para ese vecino es que su familia se alimenta de ese comedor comunitario, porque no hay lugar que se pague en arrendamiento, ¿me entiende? Y está en marcha, eso hay que, desde luego, documentar el proceso para que efectivamente ese comedor funcione y preste un servicio, ¿cierto? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema de la contratación que se está adelantando con los jóvenes tampoco es fábula. Eso es un proceso que se está verificando y el Consejo Municipal tiene el derecho de hacerlo y tiene el poder para hacerlo, puede documentar el ejercicio que en ese sentido se está cumpliendo. Ahora, eso no puede ser, digamos, la respuesta, ni por eso fue que se levantaron los muchachos. Nosotros no vamos a ser tan despectivos y simplemente ofrecer esa respuesta. Yo sí creo que hay que hacer ajustes en los presupuestos. Yo creo que también que hay que hacer ajustes en el plan de desarrollo. Obras importantes que se tenían previstas con recursos de la alcaldía, esas obras de infraestructura, esas obras fueron recogidas con el propósito de redireccionar esos recursos en el objetivo de ofrecer respuestas mucho más sustantivas, respuestas mucho más de fondo a las demandas de las comunidades. Seguramente van a ser insuficientes, porque la realidad social en Cali es una realidad social muy difícil, muy compleja. Estamos con una comunidad pobre y se necesitarán muchos más gobiernos que atiendan de fondo esas necesidades para que hayan impactos, los impactos esperados. Pero pues no quiero que quede aquí que todas las cosas en este plan de emergencia inicial que se pactó con la URC se ha venido incumpliendo, se ha venido cumpliendo por etapas, pero es desde luego insuficiente. Por el plan de emergencia no fue que se levantaron los jóvenes y estuvieron en las barricadas durante 3 meses. Esos jóvenes estaban pensando tampoco solamente en ellos, estaban pensando en Colombia, estaban pensando en sus comunidades, en sus entornos, que son entornos de la pobrecía. Cuando uno justapone el mapa social de Cali con los puntos de resistencia, casa perfectamente. ¿Sí? Esa era una respuesta de alguna manera esperada y los gobiernos tenemos ese desafío
de responder a las comunidades, o si no seremos juzgados por la historia sin lugar a dudas. Muchas gracias. Jefferson, ¿querías decir algo? No, 2 puntos, como para precisar ciertas situaciones. El tema de las contrataciones, lo que dice Fabio Cardoso es cierto, son 300 cupos, pero son 300 cupos distribuidos en 30 puntos de resistencia. Eso se traduce en 10 sencillos cupos por cada punto de resistencia, y yo creo que las masas que salieron a pelearse en las calles no fueron 10 por punto. Primero eso. Lo segundo es que por lo menos en el punto de la portada, y sé que en varios puntos más, el suplemento de la comida para la olla comunitaria sí está cortado, ¿sí? Lo que ha planteado la administración es que de alguna manera u otra tenemos, digamos, la obligación de establecer los comedores, pero es un proceso complicado porque primero es un asunto que no está reconocido monetariamente, ¿sí? Es un asunto que consume servicios, los cuales no son reconocidos por nadie, y una de las discusiones que hemos tenido es, listo, podemos conseguir la casa, pero entonces que sea la alcaldía quien supla el gasto de los servicios, o haya una exoneración, por ejemplo, en los recibos de Encali o algo por el estilo. Eso se puede gestionar. Y lo otro es que no cualquier persona va a prestar la casa para montar un comedor comunitario, ¿sí? Esto es un asunto que invade el espacio, es un asunto que es un compromiso sostenido, y no cualquiera va a hacer un servicio de esos gratuitamente. Hay un montón de comedores comunitarios a lo ancho y largo de todo el territorio local, pero es una realidad innegable que la mayoría de situaciones que impiden la construcción de estos comedores comunitarios pues no están siendo reconocidas por la alcaldía, y realmente se está empujando a ejecutar planes que realmente no tienen cabida y que pues no responden de lleno a las exigencias que se han planteado, porque es que la pelea no es por comida ni por contratos, y yo creo que eso es algo que hay que tener claro, porque en las vainas no se solventan firmando un papel y recibiendo un contrato de 3 millones, porque pues son a 3 meses, ¿sí? No se soluciona de esa manera, porque pues las causas concretas que llevan a la gente a enfrentarse con la policía pues siguen ahí, y eso pues digamos que no se ha tenido en cuenta para las discusiones públicas. Perfecto, Jefferson, muchísimas gracias. Yo quisiera, digamos, para ir concluyendo, poner un tema en la mesa, y es que un poco esta protesta social, y en particular que hayan sido los jóvenes, vuelve el tema del futuro un tema político, o sea, el futuro como un problema político, porque las juventudes salen un poco a ponerse como carne de cañón, porque hacia adelante no ven nada. Y quería terminar un poco con una anécdota. Hace poco las dos orillas, como parte de su responsabilidad social, se reunió con algunos jóvenes de las resistencias de Cali para apoyar su proceso de comunicación, para fortalecer su proceso de comunicación. Al terminar el taller, una de las muchachas que estaba en el espacio se acercó a nosotros y nos dijo que si nosotros le podíamos ayudar a buscar en la oferta del SENA un curso para dedicarse a la peluquería, que ya no había podido. ¿Ustedes qué les dicen, qué le dicen desde la administración, desde el consejo, pero también desde los puntos de resistencia a los jóvenes de las barriadas en Cali? En 30 segundos. ¿Qué respuesta y qué futuro, qué opción de futuro hay para esos jóvenes en las barriadas? No sé quién quiere empezar. Bueno, si me lo permiten, nosotros tenemos una política que queremos adelantar, que se llama gobierno a la localidad. Queremos volcar el gobierno distrital a las localidades, y queremos que uno de nuestros interlocutores principales sean justamente los y las jóvenes del distrito de Santiago de Cali. Y en ese gobierno de la localidad queremos convocar a las distintas instituciones de carácter regional y nacional, como el SENA, por ejemplo, en donde con ellos nosotros identifiquemos los elementos y circunstancias que más duelen y que más les afectan sus vidas y sus proyectos de vida. Porque desde luego,
Lo que nosotros vivimos en Santiago de Cali no solamente nos comprometen profundamente como institución, sino nos comprometen como seres humanos. Yo creo que nosotros tenemos en Colombia y en Cali una deuda grande con nuestros jóvenes del distrito, y tenemos la responsabilidad moral y política de enfrentar y de atender con responsabilidad, sin politiquería y sin pretender simplemente lograr aplausos, que ese no es el cometido ya a estas alturas de lo que ha ocurrido en Santiago de Cali. Creo que si nosotros logramos acertar y logramos juntar esfuerzos y lograr la vinculación de los jóvenes y de distintos sectores, podremos nosotros encontrar caminos de respuesta y buscar ese horizonte perdido y ese futuro a veces embolatado que tienen nuestros jóvenes. Gracias. Perfecto, Fabio, muchas gracias. Ay, ¿tienes que continuar, Ana? Dale, bueno, pues yo creo que lo que más dolió en el marco del paro nacional o ese estallido social fue efectivamente ver cómo la juventud sentía que ya no había un futuro. O sea, escuchar a un joven de 19 años decir, yo estoy haciendo esto para que mis sobrinos puedan estudiar, como si él ya no tuviese la posibilidad de estudiar, era una cosa muy dolorosa. Yo creo que hay que decirle a los jóvenes que evidentemente sin ellos no hubiéramos podido generar el impacto que se generó en el estallido social, y que en ese sentido, pues lamentablemente en este país, mientras no tengamos un gobierno distinto, no vamos a tener ningún otro tipo de posibilidad. Así que esa juventud que tuvo la valentía de enfrentarse a la policía, que tuvo la valentía de enfrentarse a un gobierno local y a un gobierno nacional, pues también debe tener la valentía de cambiar ese gobierno. Y en ese sentido, todo lo que se hizo en las calles, pues debe verse también reflejado en las urnas. Sé que es un proceso que no con que tengamos ya un nuevo gobierno vamos a tener la posibilidad de que ya todos estos años en donde que nos han negado los derechos haya unas nuevas posibilidades, pero sí medianamente tendríamos una posibilidad de por lo menos empezar a cumplir ciertos derechos que nos garantiza la Carta Magna que hoy tenemos, que es de nuestra Constitución. Entonces, mi mensaje para los jóvenes es que todo ese futuro está para construirse y nadie se los va a construir. Nosotros lo tenemos que construir y lo construimos con lo que hicimos en la calle, pero también lo vamos a construir en las urnas, cambiando el gobierno y brindando otra posibilidad para que podamos tener un país distinto. Así que eso, nadie nos va a construir el futuro. Somos nosotros los que hoy estamos decididos y resueltos a construirlo de manera distinta, y somos nosotros en los que radica ese poder. Nadie más tiene ese poder de transformarlo que nosotros. Perfecto, Ana, muchas gracias. Jefferson, ¿qué les dices tú también de tu papel de liderazgo a los jóvenes que acompañaron la resistencia, que de pronto ya no están ahí de pronto en el proceso por sus dinámicas, por decisiones, por lo que sea, que decirles hoy después de 3 meses de paro fuerte y esos otros 2 meses un poco de otra dinámica que no es paro, pero que sigue latente, digamos, un poco la tensión social en Cali, pero también en el país? Pues yo creo que nosotros como sector de la población, sector juvenil, mostramos unas capacidades de resistencia que no tienen muchas otras expresiones políticas. Y yo creo que en ese sentido tenemos que bajarnos de la nube de que los problemas que tenemos se van a solucionar con 1, 2 o 3 meses de paro. Esto es una gesta a largo plazo, esto es un asunto de largo aliento. El año entrante van a suceder unas elecciones de una importancia histórica sin precedentes en Colombia, ¿sí? Y en ese sentido, aunque la lucha en este momento se tiene que proyectar hacia lo electoral, pues la idea no es solamente ganar, porque la construcción del poder popular va más allá de ganar elecciones. Y en ese sentido, tenemos que empezar a organizarnos. Esa tiene que ser la tarea histórica de la juventud en este momento, la organización popular, porque en ambos casos,
¿sí? Si gana la fuerza política que nos representa como clase o si pierde, pues realmente el país ya ha demostrado que está en una convulsión interna latente y es probable que con las elecciones se intensifiquen las contradicciones que hemos estado viviendo en estas épocas. Y creo que lo de Cali es solo un síntoma de un problema gigantesco que tiene el país. Y en ese sentido, de manera concreta, invito a las juventudes a que se organicen, como sea, en colectivos, en parches, en partido, pero tienen que estar organizados porque el año entrante se nos va a presentar una tarea histórica bastante fuerte y si no estamos preparados no la vamos a poder asumir a la altura que corresponde.